Bueno, bienvenidos a todos. Me alegro muchísimo que estén aquí, que hayan podido sacar de su tiempo y acompañarnos a las nuevas personas de Cabo Rojo. Bienvenidos, espero que les guste y que puedan volver. Definitivamente, este tema yo lo tenía en mente, desarrollarlo de alguna manera, y me topé con este señor, Antonio Lledó Flor, que ha escrito y yo he presentado otras visiones espíritas. Y entonces en esta revista Amor, Paz y Caridad hay tres artículos muy interesantes. Se llama Iluminación de la Conciencia en Plenitud, que lo escribió recientemente. Espiritismo y Conciencia, lo escribió también el año pasado. Y Adquisición de la Conciencia. Y a eso y otras referencias que él las toca y que otras que busqué a través de la internet, pues desarrollé el tema. El tema es muy interesante. Comienza con qué es la conciencia, la visión social de la filósofa sobre la conciencia, la visión psicológica de la conciencia, la visión neurológica de la conciencia y la visión espírita de la conciencia. Así que esos puntos de vista pues se configuraron para que ustedes tengan una idea clara o para incitarlos a que lean en más profundidad sobre este tema interesante. Comencemos, ¿verdad? Se llama Naturaleza, Residencia y Evolución de la Conciencia, una visión filosófica, psicológica, neurocientífica y espiritista. Está basado en esos artículos. ¿Qué se entiende por conciencia? Bueno, aquí vamos a ver si Ruth pudo llegar a esta conclusión. Dice, se puede entender como conciencia en su núcleo más simple como la capacidad de darse cuenta, ese entendimiento de que nosotros somos, ¿ve? No es que pasamos la vida sin mirar para el lado y no reconocernos, ¿verdad? Cuando usted desarrolla su conciencia, usted se da cuenta que usted es y que hay otros que son, ¿verdad? Eso usted lo adquiere. Es darse cuenta de uno mismo, de lo que se piensa, darse cuenta que usted tiene pensamiento y que esos pensamientos le llevan a acciones y que esas acciones le traen consecuencias. Esas consecuencias pueden ser buenas, que le ayudan a vivir mejor, o adversas, que le impiden a usted vivir mejor. Se siente y de lo que ocurre a su alrededor. O sea, usted puede observar y responder a esas situaciones que usted observa. Así que no es que usted camina por ahí, usted piense, ¿verdad? Pienso, acá se llegó una gata. Entonces yo tengo dos, entonces quiere competir con ellos. Es criada en la selva. Lo primero que hizo cuando yo le fui a dar comida fue morderme. Y, y me limitó el movimiento de un pie por un rato. Y dije, mira Dios, carajo. ¿Verdad? Entonces, como que ella no tiene una conciencia desarrollada para darse cuenta de que uno le quiere hacer bien y ayudarla. Y entonces uno o tiene mucha paciencia para bregar con ella o pues que no esté aquí porque si me va a agredir cada vez que le voy a dar comida, pues lo sentimos. Así que eso sería la descripción de una conciencia. Para mí, yo entiendo su situación, pero no le puedo ayudar si ella no se ayuda. Pero ella no se puede ayudar porque está desesperada por comer. Estoy seguro que si yo se la tiro, no me araña, pero yo se la quiero llevar a un lugar y entonces pues se desespera porque no se la doy rápido, ¿eh? Es inconsciente de esa situación. Ajá, es instintivo. Idea, ¿verdad? La anteriormente dicho, que abarca la filosofía, la psicología, la neurociencia y la espiritualidad. O sea, todas esas ramas pueden estar de acuerdo con esa descripción de qué es la conciencia. La conciencia es sensibilidad o conocimiento de la existencia interna y externa, un fenómeno que incluye percepción, experiencia subjetiva
autoconciencia, la capacidad de reflexionar sobre lo que vivimos. O sea que hay una serie de aspectos que componen esa conciencia, principalmente esta, porque la capacidad de reflexionar es lo que te da cuenta de que tú te das cuenta, ¿verdad? Si tú no reflexionas y vives, pues te puede decir, un amigo te puede decir que tú estás, ¿verdad? Desesperado, lleno de preocupaciones, que no puedes calmarte, que estás tenso todo el tiempo, que el tiempo no te da para hacer las cosas. Pero si tú puedes retirarte y reflexionar, ¿verdad? Y ver, yo viví una época donde realmente me resultaba difícil tener suficiente dinero para vivir porque pues había dejado mi trabajo y empecé un negocio por cuenta propia. Y ahí, ese primer año, esos primeros 2 años son bien difíciles porque no tienes suficiente y entonces te desespera, ¿verdad? Según va pasando el tiempo, pues entonces tú vas aumentando tu clientela, vas quedando bien, te refieren a otras personas y entonces tú empiezas, ves que puedes mejorar. Así que ese desespero es importante analizarlo y reflexionarlo, porque de lo contrario el desespero te hace perder. Y una vez tú pierdes control de ti mismo por las circunstancias que vives, pues puedes cometer muchos errores y afectarte. Así que reflexión es una de las capacidades mayores que tiene el ser humano y lo que le puede dar esa calma, ese alivio a esa tensión de vida que uno tiene, porque en realidad, principalmente en estos días que el costo de vida aumenta, estamos amenazados por la inteligencia artificial. Cada vez que leemos algún artículo, pues nos trae un poco de tensión a nuestras vidas. Pues entonces tenemos que mirar con tiempo esas circunstancias para poderlas cambiar, para poder ajustarnos a ellas. Y solamente mediante la reflexión es que puedes ver alternativas y entonces dirigirte de aquella forma en que tú puedas lograr tus objetivos. Así que conocimiento de la asistencia interna es lo más que el espiritismo predica. Conózate a ti mismo, búscate, encuentra qué tú eres, cómo te sientes, qué tú necesitas, qué tú deseas. Controla aquello que te lleva a acciones que afectan a terceros y deja abrir aquello que te lleva a acciones que te hacen integrarte a los demás. Dijo Confucio, ¿verdad? Ah, hace un chiste ahí por la candidata de reina de belleza porque le hicieron una pregunta a uno de quién era Confucio. Y entonces contestó, es un chiste, yo no creo que eso fue cierto, dice, es que inventó la confusión, ¿verdad? Entonces, pues cierto, ay señor, así, pues es lamentable, pero se ocurrió. Yo nunca lo creí, pero pues está bien. Confucio dijo, ¿verdad? La conciencia es la luz de inteligencia para distinguir el bien y el mal. ¿Qué significa eso? ¿Eh? Que cuando usted hace lo que dice aquí, ¿verdad? Desarrolla su sensibilidad, aumenta su conocimiento, se conoce a sí mismo, ¿verdad? Participa en esa percepción más allá de lo inmediato, llega a la experiencia subjetiva, que es el razonamiento interno, ¿verdad? Usted desarrolla eso, ¿verdad? Puede distinguir qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Ok? Si no hace eso, pues actúa y nunca se dará cuenta que está afectando a terceros. Así que, confuso. La pregunta 630 del libro de Espíritus dice Kardec, ¿verdad? Kardec pregunta, ¿cómo se puede distinguir el bien del mal? El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, con las leyes morales. Y el mal, todo lo que de ella se aparta.
¿Y cómo se aparta? Pues como usted no reconoce cuáles son las leyes naturales, no puede entonces distinguir entre el bien y el mal, porque puede que actuando las incumpla. Así que es importante conocerlo. Así hacer bien es conformarse a esa ley, a esas leyes naturales que Dios puso en el universo, y hacer el mal es infringir dicha ley. Si la desconoce, pues no sabe si la está infringiendo. Es importante conocerla. Y aquí, pues, cada uno de nosotros en algún momento de nuestras presentaciones hemos atendido, ¿verdad? A explicar esas leyes. ¿Vale? Vamos a ver la perspectiva filosófica de la conciencia. La filosofía ha debatido la conciencia durante milenios. En la vida interior, es la vida interior, pensamientos, imaginación, voluntad. Puede entenderse como flujo de experiencia desde el punto de vista filosófico, como un teatro interior o como el sentido del yo. Cuando el filósofo desde los tiempos griegos se sentaron a pensar, se dieron cuenta, ¿verdad?, de que estaban, que habían otros y que podían imaginar cosas y crear universos o visiones de la vida. Y todo eso era como entenderse, como conocerse, como mirarse. Y de ahí adquieren, ¿verdad? Se dan cuenta de que hay una conciencia de existir. Descartes, 2 siglos antes que Caldet, la vinculó a la certeza de existir. Y algo que siempre citamos de Descartes es, pienso, por lo tanto existo, ¿verdad? Pienso, o sea, para darme cuenta de que yo soy, tengo, ¿verdad?, que ejercer esa automirada y darme cuenta de que produzco ideas, de que expreso cosas, de que escucho a los demás. Y entonces, oh, yo como que soy algo separado de los demás y los demás son algo separado de mí. Así que en ese sentido, ¿verdad? Pues si pienso, me puedo dar cuenta de que estoy, de que existo, de que soy algo. En su obra, Meditaciones, afirmó, la idea de Dios se halla impresa en el ser humano como la marca del obrero en su obra, ¿verdad? Cuando un pintor hace un cuadro, ¿verdad? Usted dice un Picasso, ¿verdad? Un Rembrandt o un, la mexicana, ¿verdad? Ese, Calo, ajá, esa. Pues esos cuadros la definen a ellos. O sea, usted no encuentra un cuadro de Picasso igual al de la mexicana. O sea, no son lo mismo, no expresan lo mismo. Hay una huella en esas expresiones de esos seres humanos, ¿verdad? Así que la idea de Dios se halla impresa en el ser humano con la marca del obrero en su obra. O sea, vemos en doquier, ¿verdad? Esa huella, esa idea de Dios expresada. Eso es bien importante. Sigamos con la perspectiva filosófica. Immanuel Kant en el siglo XVII ya afirmaba, un poquito antes que Caldet, dos cosas me causan admiración y respeto: el cielo estrellado que hay sobre mí y la ley moral que rige en mi interior. ¿Sabe? Que una cosa es física, él observó su entorno. Es importante para darse cuenta que es uno. Perdón. Claro, o sea, hay una relatividad de ideas y cada civilización ha ido desarrollando su visión de qué es correcto y de qué no es correcto, ¿eh?
Por lo tanto, se puede ver en una civilización de un lugar que acepten unas cosas, como quizás que las niñas se casen una vez entran a la pubertad, ¿verdad? Con cualquier persona, pero tiene unas razones. O sea, nosotros no podemos mirar eso como que, qué desgraciados son o qué ignorantes son. Tiene unas razones. O sea, las familias viven en unas circunstancias económicas que buscan la manera de mejorarla. ¿Y cómo la mejoran? Pues asegurando de que si es mujer, pueda casarse con un hombre donde la familia tiene más capacidad económica. Y eso les ayuda entonces a mejorar. O sea, no es una cosa, o sea, no podemos, por eso es que hay que ver las circunstancias para emitir juicio. Porque para nosotros que vivimos aquí en la abundancia, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en la abundancia, en Puerto Rico habrá necesidad, la hay, pero hay comparativamente a otras este, civilizaciones, otras culturas, o otros pueblos, aquí hay bastante abundancia. Por lo tanto, si nosotros queremos juzgarlo a ellos, tenemos que entrar allá, conocerlos y verlos. De lo contrario, emitimos juicios que no son adecuados. La ley en nosotros se llama conciencia. La conciencia es propiamente la aplicación de nuestras acciones a esta ley. Locke y Hume discutieron si el yo es una unidad estable o solo un flujo de percepción. O sea, si el yo es algo concreto o es un flujo que va modificándose según adquiere conocimiento y experiencia. No sé, yo filosóficamente diría lo segundo, porque ¿para qué venimos nosotros al mundo? Para hacernos mejores personas cada día. Por lo tanto, nuestra vida es un flujo de experiencias de las cuales escogemos aquellas que nos hacen mejor y tratamos de limitar las que nos dañan. Así que es importante ver ese punto de vista filosófico, ¿verdad? Que no somos una estructura que no cambia, somos un flujo constante. Y más con la física cuántica, ¿verdad? Que nos dice que nosotros somos lo que pensamos que somos. ¿Eh? Y que precipitamos las cosas que vemos cuando pensamos y actuamos. ¿Sí? Y el espiritismo eso lo dice también. O sea que es importante conocerlo. En la filosofía, la conciencia es el misterio central de la experiencia humana. La filosofía seguirá porque el filósofo nunca se para. Siempre está pensando, siempre está argumentando. Pues, Sócrates prefirió, cuando lo quisieron callar, y desencarnar, porque dijo, pues, ¿para qué sirvo si no me dejan pensar, si no me dejan expresarme? Así que en la filosofía siempre habrá una discusión del hecho, cualquiera que sea. Y se preguntaban, ¿cómo es posible que exista un sentir desde dentro? O sea, ¿cómo es posible que uno al indagarse se dé cuenta de que hay algo más? De que no es una estructura fija como discutieron un tiempo, sino que hay algo más profundo de la mera física de mi ser. Así que ellos se quedaron ahí y eso les hace constantemente buscar en la profundidad del pensamiento qué se es y cómo se es. Perspectiva psicológica. La psicología ha visto la conciencia como autoconocimiento. Eso viene de Platón y Aristóteles. O sea, conócete a ti mismo que soy como soy. Continuidad del yo. Lo trajo Locke, que es un filósofo y médico inglés. O sea, que el yo no es un punto fijo, sino algo continuo, algo que va mejorando o va
cambiando. Flujo de percepciones, eso lo dijo David Hume, lo expresó a través de su escrito. Objeto de estudio empírico desde el siglo XIX, la psicología moderna entiende la conciencia como la experiencia subjetiva inmediata, aquello que podemos reportar, reflexionar y modular. Una experiencia subjetiva no es como guiar o no es como caminar, eso es experiencia física, ¿verdad? Del cuerpo, del ser. Subjetiva es cuando es en el pensamiento. Usted puede ver una película y en su pensamiento darle un final diferente al que le dio el que la escribió, ¿verdad? Porque le molestó cómo terminó. Y para usted estar tranquilo, no, este es de esta manera. Así que, de hecho, mucha gente escribe al, a los productores y dice en las novelas, ¿por qué ese final no puede ser algo diferente? ¿Verdad? Y entonces dan finales alternos, ahora para complacer. Desde la perspectiva neurocientífica, la neurología describe la conciencia como un estado dinámico. La neurociencia es materialista en su base y no acepta descripciones que pasen de aquello que ellos puedan sentirse seguros que pueden demostrar. Así que su avance en términos de qué es la conciencia y qué es la mente es bien lento, porque cualquier relación que tengan con lo místico, y lo místico es aquello que no se puede probar objetivamente, pues entonces su estado profesional se ve amenazado. Así que ellos cogen con pinza lo que dicen. Entonces, ellos se han puesto a investigar en el cerebro, ¿verdad? ¿Qué se activa y qué no se activa cuando se tiene esta experiencia, aquella otra, o se priva de algo, o se le da algo de más, que en el cerebro se activa. Y ellos han llegado a la conclusión de que cuando se habla de entenderse a sí mismo o de preguntarse quién es, pues en la expresión de pensamiento, ¿verdad? Se requiere vigilia, incitación sostenidos que se ven en el tronco encefálico y en el tálamo. El tronco encefálico es esta región y el tálamo es como el centro del cerebro, ¿verdad? Me pueden aclarar si saben mejor que yo esa. La gente que asesina a dos o tres, no, bueno, no tiene una relación con esto, pero los seres humanos actuamos. Bueno, póngame de esta manera. Por ahí veo de momento caminar una cucaracha y la mato. Y ustedes seguro que me aplauden. O un ratón. Por aquí pasa un ratón y yo lo mato y ustedes me aplauden. O una cucaracha. Sin embargo, pasa una mariposa, yo la cojo y la destruyo y ustedes me van a decir que abusé. O sea, como lo sabe, si la mariposa se puso en un lugar donde había virus, bacterias, hongos y o sea, ahí tiene el estado de conciencia que uno tiene. ¿Sí? Y no es que yo cultive cucarachas en casa, ¿verdad? Pero porque en verdad traen enfermedades, pero para que vean la relatividad de las posiciones que tenemos ante las cosas. Es relativo. Mira, por ahí mismo me voy a ir yo. Esta semana estaba viendo yo en internet una foto de unas 200 culebras al lado de un lago que las pusieron como correa, una al lado de la otra. Son finitas, de como de 2 pulgadas, a lo largo en la orilla del río, a lo largo, y eran casi 200 y llegaron a distancia. El cuento que decía ahí de esa foto era que esa población las mataron por temor, le tenían temor. Y la persona que sacó la foto
describió que era falta de conocimiento y entender que esos animales realmente no hacen lo que realmente nosotros pensamos o son el daño que nosotros entendemos que es, sino que es parte del ambiente, pero nosotros también somos parte del ambiente, pero estamos separados por falta de conocimiento o entendimiento, ¿eh? Sí, muchas de nuestras raciones son innatas porque venimos de un tiempo en que todo era contra nosotros. Y la supervivencia de la tribu, la supervivencia del grupo, dependía de cómo pudiéramos defendernos de esas amenazas. Así que esa era la conciencia que había y tenemos rastros de ella todavía. Ok. También dicen que no es una cosa, que la conciencia no es una cosa, que es una actividad que depende de redes tálamo-corticales. O sea, tálamo-corticales sería esta zona que permiten percibir, pensar y responder. O sea, ellos han visto que cuando se investiga qué se activa, cuando se le hacen cuestionamientos o se llevan a los sujetos a experiencias, pues esas regiones se ven activadas y por eso han asociado que el estar consciente, el percibir, el darse cuenta, depende de esas regiones del cerebro, porque su visión es que la conciencia está en el cerebro o en la región del cerebro. No existe un centro único de la conciencia, un fenómeno distribuido en el cual participan tres grandes sistemas. El sistema de activación, que es el que te mantiene en vigilia, que es el tronco encefálico, formación reticular y el tálamo. Sin esto no hay conciencia básica. O sea que las regiones del cerebro establecidas ahí, dicen ellos, ¿verdad? Que son los que te permiten tener una conciencia básica. Esto es una consecuencia porque ellos lo que están es descubriendo qué ocurre en el cerebro cuando hay una actividad del sujeto, del ser humano o de lo que están tratando de investigar. ¿Qué es lo que se activa? Las redes tálamo corticales es el contenido consciente que está en la corteza prefrontal, la parietal, que es interno en el cerebro, y la cingulada. Estas redes permiten percibir, pensar, recordar, tomar decisiones, tener sentido del yo. Si habla con un neurólogo, pues le va a explicar ese tipo de cosas. Red por defecto, que es la autoconciencia, la cual se activa cuando pensamos en nosotros mismos, recordamos, imaginamos y reflexionamos. Es lo más parecido a lo que la psicología llama el yo. O sea, la autoconciencia que se activa cuando pensamos en nosotros mismos. La red por defecto básicamente es todos los componentes del cerebro. Para la neurociencia, el cerebro es un órgano físico. La mente es el cómputo de conjunto de procesos que el cerebro realiza y la conciencia es un nivel particular de esos procesos. La neurociencia es materialista en su metodología y se limita al estudio de lo que puede medirse. O sea, no entra en la metafísica ni en la reflexión. Sí. Por eso afirma que la mente emerge del cerebro, que la conciencia depende de la actividad neuronal y que sin el cerebro funcional no hay conciencia observable. ¿Claro? Desde esa visión, la conciencia es un proceso biológico complejo que genera la experiencia subjetiva. Reconocen que hay complejidad, que lo que quiere decir que todavía no están entendiendo perfectamente eso. Por eso el ambiente es lo básico, es lo que nos hace reaccionar.
La conciencia depende del conocimiento, de cuánto tú te conoces y cuánto tú conoces la respuesta de lo que está a tu alrededor. Por lo tanto, sí, sí depende del ambiente. La autoconciencia depende de todo, del ambiente, de tu relación, de tu entendimiento. Por lo tanto, si te educas mejor, aumenta tu capacidad de conciencia. Si te relacionas mejor, aumenta tu capacidad de conciencia. Si entiendes lo que pasa en el ambiente, aumenta tu capacidad de conciencia, porque tú no puedes vivir con miedo. Escucha la noticia de que están robando en la gasolinera y que están entrando a las casas, y entonces tú no abres ninguna puerta porque teme que te atraquen, ¿verdad? Que te asalten. Pues no se puede vivir así. Y no hay un pillo que esté yendo por todas las casas, va alguna, la que sabe que puede conseguir fácilmente lo que necesita. Porque para irse y arriesgarse, para jugarse 20 pesos, pues no hay. Aunque la neurología tiene posiciones claras, no hay un consenso absoluto sobre la ubicación de la mente y la conciencia. Si bien la neurociencia no acepta la idea de un espíritu, sus hallazgos no contradicen del todo la visión espírita, sino que describen cómo se manifiestan los procesos conscientes en el cerebro. O sea, lo que ellos están diciendo es qué pasa en el cerebro cuando usted se manifiesta de una o de otra manera, o cómo usted reacciona al ambiente o a cualquier otra circunstancia alrededor suya. Eso es todo lo que la neurociencia hace. No se sale de ahí porque no quieren perder su título, aunque algunos neurocientíficos han entrado en aspectos de la metafísica porque se dan cuenta de que hay algo que están perdiendo en su visión y en su entendimiento de las cosas. Entonces, aquí viene algo que les dio una bofetada, porque es un caso verídico. Un francés, un señor de 40 y pico de años, casado con 2 hijos, viviendo la vida normal, no era una persona súper inteligente, tampoco era una persona bruta, se queda de un dolor de cabeza cuando va y le hacen el estudio del cerebro, ¿verdad? Descubren que tenía un 90% de su cerebro ocupado por el líquido. Tenía un 10% del tejido cerebral y sin embargo actuaba, caminaba, respondía, se comunicaba, hacía de todo, ¿verdad? Y eso les dijo a ellos, ¿verdad? Dejen de estar buscando qué se calienta y qué se activa en el cerebro cada vez que ocurre algo, porque mira, esa persona apenas tenía un 10% de su cerebro y reaccionaba como cualquier otro, ¿verdad? Había algo más. Así que eso muestra que la conciencia no depende simplemente de la cantidad de tejido cerebral, sino de algo más profundo y complejo. Y cuando van a las conferencias, ¿verdad? Pues siempre se les recuerda que hasta que no describan físicamente cómo esa persona pudo hacer eso, pues no tiene una idea clara de qué es la conciencia. En el espiritismo, ¿eh? Ahí tenemos un ser humano que estará haciendo, está pensando, ¿verdad? Está reflexionando, está mirando lo grande que es el universo. A lo mejor se pregunta, ¿estamos solos en el universo? ¿No? Una pregunta que nos hacemos ahora cuando están liberando los archivos de donde en Estados Unidos. ¿Qué será? ¿Ah? Pero eso lo que hace es despertar en su conciencia la relación que hay con todo su entorno y con lo que no conoce. Está tratando de entender qué es en ese inmenso espacio que es el universo. ¿Qué dice el espiritismo? En el espiritismo la conciencia es entendida como la sede de las leyes naturales y como la fuerza más profunda del espíritu, que se desarrolla a lo largo de la evolución moral e intelectual del ser humano. Cuando decimos conócete a ti mismo,
buscando que tú mires, te descubras, encuentres cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, dónde actuaste de una manera y qué consecuencias tuviste, dónde actuaste de otra manera y qué consecuencias tuviste, y entonces corrija lo que te llevó a unas consecuencias adversas y mejores lo que te lleva a unas consecuencias que te hace sentir mejor. Así que es un proceso. ¿Eh? Cada vez adquirimos más conciencia. Según nos vamos entrando en el conocimiento de las consecuencias de las cosas que hacemos, descubrimos constantemente cómo mejorar. En la pregunta 621, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Los espíritus le contestan en la conciencia, o sea, en esa sentir de que se es. La conciencia es entendida como un atributo del espíritu que se expande en la evolución moral e intelectual. Es el campo mental donde organizan pensamientos, emociones y afinidades. La conciencia es guía moral interna, es el código moral ético. O sea, la conciencia lo que te da es como el campo en el cual tú descubres qué es bueno y qué es malo. Orienta nuestras decisiones a la base de responsabilidad moral y el progreso espiritual. En la conciencia están entonces estas tres áreas, ¿verdad? Que es qué decidimos hacer, lo que estamos haciendo, qué grado de responsabilidad. O sea, soy responsable de todo lo que está pasando. ¿Puedo cambiar lo que está pasando? Pues sí y no. No tenemos la suficiente fuerza como para cambiar, pero tenemos la fuerza del pensamiento para emitir orientación hacia algo más armonioso. Así que no debemos sentir que somos inútiles, porque con nosotros hay muchos más, ¿no? Ahora mismo en Bolivia, pues, se está levantando el pueblo. ¿Por qué? Porque había salido de un gobierno, ¿verdad? Que aparentemente le demostraron que tenía un grado de corrupción, pero que entendía las necesidades del pueblo, y pusieron uno que empezó a traer las multinacionales y las empresas extranjeras para... O sea, y entonces dijeron, no podemos entregarle eso a esas empresas porque ¿con qué nos quedamos? Yo sembré una papa que empezó a echar hijito antes de comérmela y dije, pues deja sembrarla. En un balde como de 18 pulgadas de ancho. La tierra estaba fresquecita, sin problema. Me ocupé de echarle agua siempre, de echarle mezclas que por Facebook dicen que alimentan la... Nacieron como 12 brotes y yo dije, wow, qué cosecha voy a tener. Seguí las instrucciones, se murieron todas las matas. Este, Después que se murieron tenía que esperar 14 días. Ayer escarbé hasta lo más profundo, ni una papa. Entonces, ya las semillas no sirven de semillas, ya no sirven. Lo más grande del mundo, yo voy al supermercado, compro los tomates bonitos, coloraditos, los escojo bien, me los como. Este, Cuando parto, me ocupo de que la semillita la saco aparte, la hago tieja. Cuando yo esa tieja la uso para abonar, siempre nacen matas de tomate. Aquel tomate que era como una libra, me dio un tomatito que parece una uva grande. Dije, "¿Pues qué pasa con la semilla?". Todo está intervenido. ¿Perdón? Sí.
Todo está intervenido, no hay semillas. Ah, y compré semillas por las que vende este señor de Home Depot. Igualito. Y digo, ¿será la tierra entonces? Sí, algo hay que hacer. Bueno, pues sigamos. La conciencia aquí es moral interna, código moral ético que orienta nuestras decisiones, la base de la responsabilidad moral y el progreso del espíritu. Es prueba de nuestra afiliación divina, porque cuando entramos en conciencia, entramos a reconocer que tenemos que cumplir con las leyes morales. Y como Caldé le preguntó dónde están esas leyes, pues en la conciencia inscrita. Sí. La conciencia como fuerza del espíritu y motor evolutivo. La conciencia es un aspecto esencial de la naturaleza espiritual. Es la fuerza más poderosa del espíritu y contiene capacidades latentes que se desarrollan a lo largo de múltiples existencias. O sea que no es en una sola existencia que uno puede desarrollar la conciencia de una manera progresiva que le permita a usted entender que somos, por qué estamos, por qué nos reímos, por qué sufrimos, qué es el universo, por qué está ahí, cómo se hicieron las cosas, ¿verdad? La ciencia nos está ayudando a entender, pero también nos está llevando a unas dimensiones que son difíciles de comprender. Ya yo no entiendo este mundo. Si me fijo en la física cuántica, yo lo que espero es que cuando reencarne, pues el proceso de aprendizaje en el nuevo cuerpo, pues ya eso esté contestado, porque de lo contrario es difícil. Esto implica que la conciencia no es solo psicológica, es espiritual y evoluciona con el progreso moral. No solo con el conocimiento intelectual, y es el campo interno donde se organiza la vida mental y moral del ser. O sea que en esa conciencia está la vida mental y moral, o sea, la situación mental y moral de ese ser humano. Es ese campo interno. Para usted pensar en qué es la conciencia, tiene que como mirarse, ¿verdad? Como que tratar de leerse usted mismo, qué soy, cómo soy, por qué soy, qué me está pasando, qué puedo hacer. Awareness, sí, sí, estar consciente o estar, Pensar que es bien difícil. Consciousness y awareness son dos cosas distintas. Y los dos en español se traducen en conciencia. sí, sí, tienes razón en eso. Y no es la única palabra, hay otra. Yo diría que habría que mirar cuando uno está ahí como mentalmente agobiado de que no avanzamos, es mirar la historia a lo largo de la humanidad. Y podemos coger un ejemplo, la esclavitud. Ahí siempre ha habido esclavitud, pero la esclavitud de los negros, que eran conceptuados como animales. Entonces, ¿cómo ese pensamiento ha ido cambiando de llegar a un presidente como Abraham Lincoln, que no era abolicionista, pero a la vida le tocó que lo hiciera, ¿no? Y eventualmente cómo es que va a ir evolucionando con otros más como Martin Luther King, que lucha por eso, todavía falta muchísimo, pero cuando tú miras a lo largo de la humanidad, ha habido cambios y faltan todavía muchos cambios, ¿verdad? Porque de qué manera tuvimos un presidente negro, pues hubo cambios allí, que tenemos tal vez retroceso porque la evolución no es en línea recta, pero que tú miras qué fuimos en el pasado versus lo que y si estamos haciendo hoy día. Y sí se nota un cambio, ¿verdad? Que, Aunque, que falta todavía, ¿verdad? aunque Pero sí hay cambio, sí, hay cambio, hay evolución. sí. Aunque en estos momentos nos preguntemos qué está pasando. Sí, porque la evolución no es en línea recta.
No es en línea recta, hace loops y volvemos otra vez a... Bueno, en espiral. Y por eso creemos que estamos en un punto del ayer, pero hay un grado de... Porque por lo menos ahora reconocemos que aunque quienes están en el poder abusan de ese poder, sabemos que tenemos un potencial para eliminarlos, ¿eh? Y esperamos el momento oportuno para sacarlo. Y lo sacaremos de alguna manera porque hay que seguir evolucionando. Así que miremoslos en espiral. Parece que estamos en el mismo punto, pero estamos un grado más arriba. Ok. ¿Dónde me quedé? Ajá. Ahí dice de niveles de conciencia. Te pregunto, ¿es que tiene gradaciones la conciencia? No, es que la conciencia es un proceso de flujo del conocimiento, del entendimiento, de la comprensión. El nivel que tú puedes tener en este momento se va a aumentar y a mejorar según tú reflexiones sobre lo que haces, te mires internamente y descubras qué te está haciendo daño y lo corrijas, ¿verdad? Que mires qué le pasa a los demás y sientas empatía por eso y ayudes entonces o te sientas en posesión de ayudar a que mejore. O sea, tu grado de entendimiento de quién eres, cómo eres y por qué eres, según va aumentando tu entendimiento y comprensión, se va elevando. Tu nivel de conciencia se va elevando. Por eso hay diferentes niveles de conciencia. Si vamos, por ejemplo, a una nación africana donde la escolaridad, el entendimiento, la educación o el conocimiento están limitados, pues su nivel de conciencia, tú vas a notar que quizá hay acciones bruscas, hay brutalidad, hay una falta de empatía. ¿Por qué? Porque están en un nivel de entendimiento. Una cultura un poco más elevada, pues aprende a reconocer al otro, a aceptarlo como es, a no cerrarle las puertas en la frontera para que entre porque es parte. O sea, naciones que se formaron emigrando impiden ahora que emigren los otros, ¿verdad? Es como no mirarse a uno mismo y no reconocerse lo que uno es. Y por lo tanto, eso puede pasar. Es Esos como, son niveles de conciencia. claro, es como lo que está pasando en el Congo ahora, que mucha gente piensa que el virus el ébola volvió a salir por una maldición que le hicieron al no sepultar o cremar correctamente con sus rituales a un chamán que murió. Y ellos piensan que fue una maldición de por qué el ébola volvió a salir y está matando a medio mundo, ¿verdad? Su nivel, No su hay nivel de conciencia conciencia de que es está un virus que se transmite a través de los fluidos, y cómo protegernos, ¿verdad? Cómo exacto. protegerse. Sí, ese es el entendimiento que se tiene, como es rudimentario, pues la propagación la atribuyen a un hecho mitológico, a un hecho místico, cuando en realidad es que hay un ambiente donde ese virus puede transmitirse libremente y si no se controla, eso ocurre. Félix, ¿tú ibas a decir algo más? Me tiene también dando vueltas en mi mente Ajá. el hecho de que nosotros usamos mucho lo de inconsciente en relación con cualquier actividad o acción que hagamos, que estemos haciendo. Por eso, O sea, que tal cosa como inconsciente, pues no debe existir, ¿verdad? Porque eso es, o sea, la conciencia, según estamos diciendo, ya es una actividad que está en nosotros ahí. Se está produciendo congelación esas actividades que nosotros vamos a realizar, que las vamos elaborando con nuestro cerebro, ¿verdad?
y que esas actividades pues no pueden ser, o sea, que no pueden estar lejos o alejadas, no están porque están en nuestro intelecto, o sea, no están alejadas de la conciencia. O sea, que no hay Ok, algo como vamos inconsciente, a aclarar algunas cosas. porque es como inconsciente, o sea, Conciencia es una sensación que tú recibes de que tú eres. ¿Eh? Es una conclusión de que tú eres algo y que recibes del entorno información que tú procesas y te hace emitir una serie de juicios de ti mismo y de los otros. Esa es conciencia. Inconsciente son acciones donde tú no elaboras o no miras que están ocurriendo. Si tú miraras que estás respirando, ¿verdad? Pues entonces te ocuparías de la respiración y obviamente en las reflexiones y en procesos, me olvidó la palabra, la que tú haces ¿Cuál? ¿Cuál? cuando Bueno, uno meditaciones, en las meditaciones se atiende el proceso respiratorio, conscientemente. se mira conscientemente, ¿ves? Aplicas una intención de entendimiento de lo que Espera, está pasando. Pero nosotros vivimos en muchas de nuestras acciones del cuerpo inconscientes que están ocurriendo. Nosotros, ¿acaso nosotros reconocemos que nuestro cuerpo se reproduce en 21 días más del 90%? Que las células que nosotros tenemos no son las que adquirimos cuando nuestra madre nos dio a luz. Nosotros no somos conscientes de eso. Nosotros creemos que esto es un cuerpo que se va acumulando y nos ocupamos de él cuando nos estamos poniendo viejitos ya. decir algo. Ajá. El concepto de inconsciente es psicológico, pero en muchos filósofos y nuestra filosofía espírita, el inconsciente también es que tenemos unas experiencias, podemos decir, de que tienes conciencia de que existe, de qué edad, de 4 años, pero ¿qué pasó? Antes de 4 años tú estás viendo cosas, sintiendo cosas, te han dicho Estás cosas acumulando y eso se va acumulando y no las entiendes porque eres pequeño, pero eso está allí, eso no se olvidó, eso está allí, incidiendo en la vida futura. Igual que hay otras experiencias anteriores de otras existencias que están guardadas en tu periespíritu. Y eso viene siendo parte de la inconsciencia, de lo que no estás aware, no estás consciente de que eso pasa, ¿verdad? Esa palabra que usó Ruth es bien importante, subjetivo. Porque cuando estábamos viendo el punto de vista neurocientífico, ellos no usaban nada subjetivo. Es todo objetivo, que se activa cuando se realiza tal pensamiento o tal acción o se le aplica tal fuerza sobre algo, que se activa en el cerebro. Buscan en el cerebro eso que llamamos estar consciente. En el mundo subjetivo, eso no tiene límite, porque en el mundo subjetivo yo puedo ir a donde quiera después que tenga la idea de eso, a lo que quiero ir. ¿Ves? Yo creo ese espacio, ese tiempo. Así que la conciencia está en el espíritu. ¿Quién puede tocar el espíritu? Nadie. ¿Ves? Porque eso es un nivel energético que no es físico. Y en esa circunstancia, pues entonces usted tiene que pensar, abrir su mente a lo subjetivo, no a lo que puede tocar. Aunque la física cuántica le va a decir que usted está viviendo un sueño creyendo que esto es físico y que eso es físico. Pero como nosotros nos vamos a ir de aquí sin entender bien eso, pues sigamos y tratemos de entender esto. Así que el discernimiento es importante, un importante elemento en la adquisición de la conciencia. ¿Qué significa discernimiento? Discernir.
distinguir, ¿verdad? Comprender, poder determinar, poder analizar, poder ver las partes, ¿verdad? De qué está hecho, ¿verdad? Como dice la canción. Así que ese discernimiento es importante en la adquisición de la conciencia porque si usted puede percibir cómo son las cosas, su entendimiento de cómo son las cosas aumenta y su conciencia aumenta. ¿Sí? Es como usted va entendiendo y comprendiendo lo que ocurre a su alrededor. Unido al conocimiento nos permite adquirir mayores niveles de conciencia cada día. Pues Dios Félix, ¿verdad? En los niveles de conciencia dependen del grado de entendimiento y comprensión que que tenemos cada ser en la cultura en que nos vamos elaborando. Nosotros tenemos la suerte que nacimos, nos criaron personas que tenían ciertos grados de conocimiento, nos llevaron a la escuela, en la escuela nos enseñaron otras personas que tenían otro nivel de conocimiento y junto a esa comprensión y entendimiento que nos enseñaron, vivimos en una sociedad que constantemente nos trae cambios, nos trae elementos hechos de un conocimiento mucho más profundo. Y eso aumenta nuestra comprensión. ¿Ve? Cuando nos trajeron el celular, bueno, digo, no sabemos si nuestro IQ ha mejorado con el celular. Habría que hacer una investigación, porque estamos dependiendo de que nos digan las cosas directamente sin analizar y buscar. Damos por hecho lo que nos dicen. Y es un asunto que nos puede ayudar, pero también nos puede afectar. La del diablo. Perfecto. ¿Desde cuándo el ser humano ha aceptado ciegamente lo que dicen libros, gente, toda la vida hemos sido manipulados? Hasta que sale una generación que rompe con todo eso, esos son los rebeldes, ¿verdad? Los que no siguen las normas, pero en la Edad Media, en la edad del oscurantismo, todo el mundo tenía vendas y nadie se atrevía a hablar porque los mataban. Entonces, es que la historia se repite una y otra vez. Ahora con el celular, con la internet, con esos datos, pero siempre hemos sido manipulados, Claro, siempre. claro, sí. Eso es No, como algo que hay un listo y pone sus ideas. Yo pertenezco a esta secta, sigo fielmente lo que me dice el líder o el pastor o lo que sea, aunque me maltrata, aunque me mande a suicidarme porque viene un cometa y nos podemos ir todos juntos. Pues eso es parte de eso, de la ignorancia, de la falta de conciencia, vamos a ponerlo así. por eso no pensemos que estamos hechos, ¿eh? Y que lo que tenemos hoy es lo único que hay. Siempre, y eso es la prédica espiritista. Usted siempre entienda que lo que hoy es un hecho, mañana puede ser destruido y ser otra cosa. Y si se dan cuenta, si observan la ciencia, principalmente en el campo cuántico y principalmente después de Einstein, que se promulgaron teorías que no había cómo probarlas en ese momento, que parecían matemáticamente bien, pero si tú no lo puedes probar, pues no puedes decir en la ciencia que eso es lo que es, y tuvieron que esperar años para poderse probar. ¿Y qué quiere decir esperar años? Que muchos conocimientos que se pudieran haber tenido si se hubiese aceptado la teoría, se pospusieron porque todavía no había sido aprobada. Así que cuando se desecha algo, no es mal mirarlo de nuevo. Y muchas personas, principalmente los estudiosos que tienen que hacer tesis, pues toman esos problemas para investigarlos más a fondo y logran descubrir que tenían razón. ¿Ve? Y ese es el adelanto que vamos teniendo. Claro, eso no llega a nosotros como un microondas o como un rayo X o como una MRI, o sea, tarda tiempo en lo que eso se convierte en una herramienta que le sirva a la comunidad.
pero llega. Todas esas investigaciones llegan a eso. De hecho, en el tema cuántico que lo tengo por ahí, hay una supercomputadora que se llama Willow, que es de Google y que es la más avanzada en este momento. Y tiene 125 qubits. Y con eso no hacen nada. Claro, pueden solucionar una ecuación matemática que a una computadora común le puede tomar 10 meses, y lo puede hacer en 10 minutos, ¿verdad? Pero es un montón, pero van hacia desarrollar sistemas cuánticos controlados que puedan producir resultados que la humanidad pueda usar. Y y hay una competencia enorme ahí. Conciencia, mente, evolución del alma. Para el espiritismo, la mente y la conciencia son instrumentos del alma, que se perfecciona a través de las experiencias, retos y desagravios. ¿Qué es el alma? El espíritu y superespíritu. ¿Qué quiere decir? Que es toda la información que el espíritu ha logrado obtener de su relación física con la materia. La conciencia guarda como semilla las virtudes y potencialidades que el espíritu desarrollará a través de su desarrollo evolutivo y a su vez orienta al espíritu hacia la perfección. O sea, como tiene en sí mismo toda la información de su experiencia, tiene el impulso para eliminar aquello que le ha hecho mal, porque nosotros venimos de circunstancias donde tuvimos que luchar en condiciones de vida o muerte con nuestro alrededor. Había animales feroces que tenían hambre y nosotros éramos presas fáciles y tuvimos que desarrollar formas para aislarnos o protegernos de eso. Y eso está ahí. Pero en este momento nosotros tenemos otras criaturas feroces que no son animales, ¿eh? Que tenemos que protegernos y tenemos que desarrollar nuestro conocimiento para saber cómo protegernos. Así que nuestra lucha ahora es en conocimiento y comprensión a otro nivel, como decía Félix, no a ese nivel de la caverna, del primitivo, sino a un nivel mucho más sofisticado. Vivimos una vida sofisticada en este momento. Así que esa semilla de virtudes y potencialidades que está en la conciencia es la que orienta a nuestro espíritu a mejorar, ¿verdad? A medir, a pesar qué de lo que estamos haciendo nos causa bien y causa bien a otros, y qué de lo que estamos haciendo no nos causa bien o no le causa bien a otros. Eso es lo que da el desarrollo de la virtud, de la ética. Es el punto de contacto entre el espíritu y las leyes naturales y a la vez el núcleo de la responsabilidad moral. La filosofía espírita, también llamada espiritualismo moderno por Leon Denis, ofrece al ser humano la guía segura y orientación adecuada de la ley moral, que no es otra cosa que la aspiración superior al bien. De aquí concluimos que hacer el bien es concordar con las leyes naturales, mientras que hacer el mal es infringir dichas leyes. Y tenemos que conocerlas para saber cómo concordar y saber cuándo la incumplimos. Nadie escapa a su conciencia, porque ahí están las leyes naturales inscritas. Por lo tanto, sea en esta vida o sea en la siguiente, se va a confrontar con situaciones que le van a ayudar a razonar mejor, a comprender más y a obrar entonces con una conciencia que le permita mejorar su ser, evolucionar. Nuestra conciencia unida al discernimiento sobre el bien y el mal es la guía más segura
¿Qué tenemos para evitar graves errores al reencarnar? Y experimentar nuevas oportunidades de progreso, corrigiendo acciones anteriores, superando las consecuencias de nuestros actos o enfrentando retos de crecimiento espiritual que aceptamos plenamente antes de encarnar. O sea que cuando adquirimos una nueva personalidad en la reencarnación, traemos, ¿verdad? Una guía. Si no le prestamos atención, pues entonces podemos cometer errores y lo que planificamos hacer, que no nos quede tan bien. De las cosas que hicimos en el pasado, pensábamos que estábamos haciendo el bien, Sí, porque cumplimos con las normas absurdas de la sociedad, ¿eh? Que nos imponían, ya bien sea un líder religioso o un monarca, o si tú te portabas bien con esas leyes y calladito la boca no decías nada, según ellos y según tu conciencia de aquel entonces, estabas haciendo el bien, porque eso de subordinarse para muchos, eso era una cosa horrorosa, ¿no? sí, Y tenías que seguir las reglas de la iglesia. O- Pero una vez despiertas y dices, espérate, esto no es así, te conviertes entonces en un rebelde. sí. Pero, como tú dices, la Inquisición fue aceptada por el pueblo. La quema de brujas fue aceptado. Era una fiesta de celebración. Así que cuando regresamos entonces encarnados y nos damos cuenta de las consecuencias de nuestros actos, pues comprenderlo nos ayuda a salir de ahí. ¿Ya? Porque no es que usted caiga en la hoguera y se queme, usted no tiene que quemarse para saber que el fuego quema. ¿Eh? Ya usted lo adquirió como conocimiento del pasado. Usted puede venir con ese entendimiento y en vez de ayudar a quemar a los medios, ¿verdad? Que eran los brujos de aquel tiempo, pues ayuda a que la sociedad entienda que eso es una aportación al entendimiento de lo subjetivo y que el mundo físico no es el único mundo, que es el problema. La experiencia de ser y saber que se es constituye un fenómeno que integra cuerpo, mente y el espíritu. ¿Eh? Porque el espíritu tiene la mente, a través del periespíritu, le da instrucciones al cuerpo de actuar. Esa integración tiene que ser armoniosa, de lo contrario, pues entonces usted actúa ajeno a lo que esa conciencia le dicta que debe hacer. Esta visión complementa la anterior al citar la conciencia como una dimensión esencial del ser, no reducible solo al cerebro. Podemos decir que la conciencia incluye estar despierto, percibir, sentir, pensar, reconocerse como yo y reflexionar sobre la propia existencia. Como estaba aquel señor mirando al espacio, viendo, observando las estrellas, ¿verdad? Estaba prácticamente ejecutando todas esas acciones. Cuando vayas al bosque, pues la practica. Cuando vayas al bosque. En la Génesis capítulo 14, Caldés explica que el espíritu actúa sobre el cuerpo a través del perispíritu y que el cerebro es un órgano de manifestación, no la fuente del pensamiento. Bien importante. Una cosa es creer que todo está en el cerebro, ¿verdad? Entonces, cuando piensen eso, acuérdense del francés, que lo que tenía era un 10% del cerebro. Y hacía todo, hasta pensaba. Crió 2 hijos, se casó, convivió con los demás naturalmente con un 10% de cerebro. Hay que explicarlo bien para entenderlo. Para André Luis, la mente es una función del espíritu
y no del cerebro, y habla del campo mental en el libro Mecanismos de la Mediunidad, el capítulo 2, describiéndolo como una emanación del espíritu que está organizada en torno al perispíritu. Para André Luis, el campo mental está organizado alrededor del perispíritu. Establece que el pensamiento nace del espíritu y el perispíritu organiza ese pensamiento. El cerebro lo traduce en lenguaje, movimiento y conducta. O sea que el espíritu piensa, transmite a través de la mente al perispíritu, que organiza esos pensamientos y le da instrucciones al cuerpo para que ejecute. Joan Angelis dice que la mente es la emanación del ser espiritual que utiliza el cerebro como herramienta temporal. Es el consciente, capítulo 1. La conciencia es la instancia superior del espíritu. La mente es el instrumento operativo del alma. El cerebro es solo el aparato biológico de expresión. ¿Dónde está la mente y la conciencia de la perspectiva espírita? Sucede, está en el espíritu porque no dependen del cuerpo para existir. Usted no pierde la mente cuando desencarna. Su funcionamiento operativo durante la encarnación ocurre a través del perispíritu y del cerebro. Al morir el cuerpo, la mente y la conciencia continúan intactas porque pertenecen al espíritu. Entonces, tenemos aquí una visión, Dios como inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, lo material y lo espiritual. ¿Cómo organiza eso? A través de las leyes. Hay leyes físicas, leyes morales, que cuando el ser humano investiga se da cuenta de que obedecen a ciertas formas, ciertas ecuaciones matemáticas que van definiendo, y ahí vamos aumentando nuestra comprensión, y por eso es que podemos desarrollar instrumentos que nos ayudan a mejorar las cosas. Si una mente no hubiese analizado el caballo, ¿verdad? Y le hubiese puesto una carreta con ruedas que había inventado antes, pues no hubiese habido un movimiento más ligero. ¿Alguien se lo corrió? Pues no, vamos a eliminar el caballo, vamos a aprovechar el motor que ya existe en los trenes a vapor, y entonces vamos a hacer un vehículo. Oye, surgió el vehículo. ¿Eh? O sea, la mente va elaborando, adquiriendo conocimiento, utilizando lo que conoce, ¿verdad? Lo que va encontrando para desarrollar métodos y modos de estar mejor. Aquí esta imagen, que no la pude encontrar más clara, pero inicia el espíritu como una chispa energética, príncipe inteligente, que desarrolla, según su experiencia con la materia, un campo mental. Ese campo mental se va elaborando y constituyendo lo que llamamos el perispíritu. Y el perispíritu acompaña constantemente la materia, que en el caso del ser humano es el cuerpo físico. Así que esa es una manera de visualizar cómo, como dijo Flavio, ¿verdad? O dice Flavio, Dios está creando espíritu constantemente, pues cómo esa creación evoluciona en algo. No necesariamente un ser humano, puede ser un gato, perro. O sea, son mecanismos de la naturaleza para conocer el entorno y aprender. La cucaracha, yo he visto, no sé, la cucaracha yo la encuentro extraña porque a veces yo me tengo que levantar para tomar un vaso de agua para buscar algo y la veo ahí y ella me ve a mí y se queda petrificada y dice,
te esté cogiendo porque te voy a eliminar. O sea que no han desarrollado todavía cómo defenderse del ser humano. Bueno, la reproducción masiva es la defensa. ¿Cómo surge la conciencia? Vamos a indagar, ¿verdad? ¿Cómo se da ese proceso? Siendo Dios la causa suprema, ¿verdad? Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. El principio inteligente es una creación de Dios que está destinada a evolucionar. Ahí le va eso, ahí le va esa chispa, dice Dios. La materia es instrumento de esa evolución, ¿no? No solamente dio la chispa con intuición de progreso, que es el principio inteligente, también le dio materia en la cual actuar. Eso es una interrelación que nunca se pierde. O sea, el, el cuerpo mental, el periespíritu y el cuerpo físico, todo está hecho con materia. Una es sutil, la otra es tangible para nosotros. La conciencia surge cuando el principio inteligente, a través de múltiples experiencias en la materia, desarrolla la autopercepción, memoria, responsabilidad y moralidad. Primero desarrolla la autopercepción. Va aumentando su conocimiento, su entendimiento, su conciencia va aumentando, entonces surge la moralidad. Surge la base de actuación. ¿Por qué voy a hacerlo? En principio lo voy a hacer porque tengo que defender mi tribu, mi grupo. ¿verdad? Entonces, tengo que ser fuerte, poderoso, tengo que ser, si es mujer, pues dar todos los hijos que pueda, porque tengo que fortalecer ese grupo. ¿eh? Y después entonces, cuando logra crear puntos de seguridad que le permiten entonces reconocer que todo está en orden, se puede interrelacionar con otros grupos y crear formas, ¿verdad?, de interacción que sea beneficioso para ambos. Así que es un proceso que se va desarrollando según se percibe y se guarda el conocimiento. La materia del campo de entrenamiento donde el espíritu experimenta, compara, sufre, aprende, elige y se transforma. Y la conciencia es el resultado de esa interacción a lo largo del tiempo. O sea que se va aumentando cada vez por la experiencia que se va teniendo, esa información que te ayuda a reaccionar de una manera ética, que quiere decir que cuidas de no afectar a otros en tus acciones y desarrollas una serie de elementos y comportamientos que dirigen esas acciones. Yo no quisiera vivir los tiempos de la Edad Media donde todavía no habían inodoros y lavamanos y ducha, ¿verdad? No, no, ya yo salí de ahí, no quiero volver para allá para nada. Ni como misionero, ni misionero. Sí, pues imagínate. Por eso era que no tomaban agua, lo que tomaban era vino y cerveza. Porque si tomaban agua sabía que... Así que es la interacción prolongada en el mundo que da esa capacidad de reconocerte, establecer criterios de acción y cada acción hacerla en virtud de tu mejoramiento y el mejoramiento de los demás. El principio inteligente desarrolla la conciencia. No se confunden porque pertenecen, déjame que esto, ok. La materia del campo de entrenamiento y el espíritu es la
capacidad inteligente de desarrollarse dentro de la materia. Ok, bien. No se confunde porque pertenecen a orden distinto, pero interactúan porque la experiencia en la materia es el medio por el cual el principio inteligente desarrolla su conciencia, la libertad y la moralidad. Dios es la inteligencia suprema, causa primera. El principio inteligente no es una porción de Dios, sino una obra de Dios. Y eso en estos días se discute muchísimo. Si la naturaleza es Dios, pero si la naturaleza fuera Dios, está sujeta a cambio. Y entonces dejaría de ser Dios. ¿Eh? Por tanto, tenemos que entender que causa y resultado no son los mismos. Dios es la causa. El principio inteligente es su consecuencia de esa causa. No es una porción de Dios, sino una obra. El cuadro no es un extremo del artista. ¿Ve? La poesía no es una porción de la mente del poeta. ¿Ve? Así es como podemos entender a Dios. ¿Ve? O sea, no es parte de, es algo creado, emitido, pero que no se queda como parte de él. Porque de lo contrario, quizás en las próximas encarnaciones podamos entenderlo mejor. Pero todo es como, el otro día estaba escuchando un artículo que decía, ¿y si nosotros no somos un juego de alguien? ¿Ah? Alguien que tiene sí, un equipo de esto, ¿verdad? Que dirige al avatar que escogió y lo lleva por diferentes situaciones que le permiten o que gana y lo logra y pasa al siguiente nivel, o lo destruye y tiene que volver de nuevo hasta que logra ganar. Así que, y si nosotros somos esa simulación, no hay manera de saberlo, ¿verdad? Porque ahora usted ve y entra a ese mundo interactivo y se da cuenta que los personajes son casi humanos. De hecho, ha hecho películas que actúan como si fueran humanos y no son humanos actuando. O sea que estamos en un estado de entendimiento que podemos darnos cuenta posiblemente de que nosotros podríamos ser partícipes de alguien, de algo que alguien está practicando. Como Matrix, ¿se acuerda de Matrix? Al final había un arquitecto con su sistema y un elemento que le llaman entropía, que es el que causa el desorden. Y todo eso envuelto en una situación que parecía humana. Ah, no. Ay, y te da una pastillita que están hablando mucho estos días de eso, para que tú vivas el mundo imaginario de que tú eres perfecto. Sí. Y iba y comía en el restaurante, el mejor steak que había, y feliz. Y sin embargo era utilizado como energía para el sistema. O sea, ¿dónde está la verdad? No sabemos. Si Dios es causa, entonces necesariamente produce efectos. Y esos efectos son el principio inteligente, el principio material, las leyes naturales, el fluido cósmico universal, los mundos, los seres vivos, los espíritus, las condiciones de evolución. Todo eso es la causa de Dios. ¿Lo ven? Porque créemelo, 15 años llevo yo aquí, 16. He dialogado eso con muchos de nosotros sobre la naturaleza de Dios, qué es, cómo lo visualizamos y cómo lo entendemos. Todavía no sabemos. Ni, bueno, hay que evolucionar tanto para entonces comprender qué es Dios. Sí.
La física cuántica. Bueno, ¿qué dice la física cuántica? Y yo no soy un experto, solamente la quise tocar porque es algo de hoy. La realidad es probabilística. ¿Qué quiere decir que es probabilística? Que hay alternativas, no hay un fin exacto. ¿Eh? Es probable, cara o cruz. Tiene que tirar la moneda y que la moneda caiga para saber si es cara o cruz. Hay una probabilidad de 50% de que caiga cara y una probabilidad de 50% de que caiga cruz. Eso es la primera. Pero puede caer 50 veces cara. Hay 1% de probabilidad de que eso sea cierto, pero puede ser. Así que la realidad es probabilística. Eso implica un montón de cosas. La medición define estado. Ahí hay un cuestionamiento enorme en la física cuántica, porque los sistemas están indefinidos hasta que usted los mide. ¿Y cómo usted los mide? ¿Cómo una computadora mide algo? Pues tiene que tener unos patrones. Por ejemplo, si le dijera a una computadora, dime qué color, si eso es azul o es amarillo, ¿cómo lo haría la computadora? El programador tiene que darle patrones de frecuencia y decirle la frecuencia tal es amarilla y la frecuencia tal es azul. La computadora hace la investigación y determina que la frecuencia que está en lo que le presenta es amarilla. ¿Qué quiere decir eso? Ellas no saben reconocer, no tienen esa capacidad. Hay que decírsela, hay que hacerle un patrón matemático que defina lo que tú quieres lograr. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Estás jugando. Yo quiero que tú veas esto, o yo quiero que tú veas aquello. Estás como jugando, ¿eh? Leyendo sobre eso, me di cuenta de que sí podemos estar en una simulación y sí podemos estar siendo objeto de intrusiones para hacer X, Y o Z. Y hay que estar despierto, hay que estar consciente para indagar constantemente en las consecuencias de nuestros actos y así determinar si estamos correctos o si estamos siguiendo algo que nos está indicando a través de los muchos medios que hay. La información es fundamental. ¿Y qué es información? También son modelos matemáticos y se llevan a la computadora a través de lo que llamamos los bits, que son pedacitos de información, respuestas, activaciones y respuestas, activaciones y respuestas. Sí y no. No sé si alguno de ustedes estudió electricidad y sabe lo que es un circuito, ¿verdad? Y los circuitos tienen pues, diferentes componentes que llevan esa transmisión de electricidad por unos caminos específicos. Y aquí te ponen un switch y te lo elimina, y si te lo elimina, entonces la electricidad tiene que coger otro, y de esa manera crean consecuencias, que es prender una bombilla, hacer una radio, o sea, todo eso es consecuencia de un control que se hace de cómo la electricidad se transmite a través de esa ruta que le dan. La superposición existe. ¿Se acuerdan del gato de Schrödinger? El gato en la caja, que no se sabía si estaba muerto o estaba vivo. Pues superposición es que está vivo y muerto. Solamente abriendo la caja usted sabe si es vivo o es muerto. Entonces, en la computación eso es bien importante, porque eso le permite almacenar data y data y data, data. Y ahora Wilo tiene 125 qubits, pero puede llegar a 1000. Hay una teoría que dice que
Una vez pasa, creo que 500 bits, ya el espacio que existe en el universo lo consumiste. Entonces, para poder seguir haciendo cómputo, tiene que entrar a los multiversos, que lo voy a tocar ahí, porque no hay suficiente, o sea, la información, según se va cuantizando en los bits, requiere un espacio. Como estamos en el mundo cuántico, esos espacios son enormes y sobrepasan la, la capacidad que existe en este universo de mantener información. Eso es, eso yo lo leí, pero no tengo que leerlo muchas veces. La decoherencia explica la transición cuántico-clásico, la decoherencia. ¿Qué es decoherencia? Imagínese un coro cantando una canción lo más bonita y de momento alguien, ajá, para y desarmoniza el coro. Pues es decoherencia. Ya el coro sigue cantando, pero ya lo que tú escuchas no es la armonía que existía anterior. Así que, ajá, decoherencia es una interrupción. ¿Qué pasa? Que cuando un sistema cuántico recibe una interferencia, pasa a un sistema clásico. ¿Perdón? No, es una interrupción. Sí. Que alguien aplauda antes que termine el coro. Pues ya los gestantes que estaban escuchando no escucharon el coro completo. Sí. Se le rompe una cuerda. ¿Bien? Eso es decoherencia, ese efecto que ocurre cuando la armonía se pierde. Entonces, en los sistemas cuánticos, eso ocasiona que pierda el control de lo que estaba buscando, ya no le sirve. Y ya quedó en ese estado constante, que sería la realidad clásica, como la silla, el piso, la mesa, nosotros somos realidades clásicas. ¿Qué nos dice la física cuántica? Que la conciencia crea la realidad. Eso no lo dice la física clásica, cuántica, por ahora. Que el universo es una mente. ¿Qué dice el espiritismo? Bueno, pero no una. Cada uno de nosotros desarrolla una mentalidad que le permite entender, mirar, sacar información y comprender. Que todo es una sola sustancia. Tampoco lo dice la física cuántica. Nosotros tampoco decimos eso. Que Dios es el universo. Tampoco lo dice. Oye, yo te dije anteriormente que el universo es una creación de Dios. Y nosotros en ese universo actuamos y subcreamos. Nosotros cogemos la información que hay y la transformamos en cosas que nos permitan desarrollarnos mejor. Tenemos el conocimiento. La conciencia nos puede llevar a ese equilibrio, pero tenemos que desarrollarla. Ok. Y ahí tenemos una conceptualización de lo que es un multiverso, o sea, hay más de un universo. ¿Y por qué traje eso? Aunque la física cuántica sugiere realidades múltiples o superposiciones enormes, eso no implica que el universo sea Dios. La física cuántica ya se ha metido más allá de este universo en su conceptualización, porque todavía la computadora que pueda desarrollar resultados a base de esa conceptualización no se ha desarrollado. Dios es la causa primera, no la suma de los efectos. Eso es, o sea, Dios y sus efectos no son lo mismo. El principio inteligente es una creación, no una porción de la divinidad.
La existencia de múltiples universos no cambia la distinción entre creador y criatura. Eso puede poner como postulado, porque ayuda a la visión moderna del espiritismo, ¿eh? Porque nosotros necesitamos saber o entender, ¿verdad? Que cuando aquel señor miraba las estrellas del universo, estaba mirando la expresión de Dios, ¿eh? No a Dios. Todavía no tenemos el grado de conciencia para poder comprender qué es. En resumen, la filosofía, la psicología, la neurociencia estudian la conciencia desde distintos ángulos. El espiritismo añade que la conciencia es atributo del espíritu, no del cerebro, que Dios es la inteligencia suprema, causa de todo, pero no se confunde con el espíritu ni con la materia. Son efectos. El espíritu evoluciona usando la materia y así desarrolla conciencia. El final de este proceso evolutivo es el crecimiento espiritual hasta grados insospechados, cercanos a la divinidad, cuando ya no precisemos de cuerpos físicos para adquirir la experiencia de la carne, porque habrán sido superadas. O sea, llegará un momento en que nuestro conocimiento sea tal que no tengamos que reencarnar en cuerpos físicos y podamos manifestarnos en el entorno de otra manera. Finalmente, la ley natural rige la humanidad entera y el ser humano mejora conforme comprende y practica esta ley. Contestación a la pregunta 776. Estamos todos invitados, sin excepción, a alcanzar esa conciencia en plenitud que viene caracterizada por el alma depurada, adelantada, que conquista por sí misma su propia autoiluminación. Seguir conociendo, seguir evaluando, seguir comprendiendo hasta que vayamos elevando, ¿verdad?, nuestro nivel vibratorio y su registro de alta frecuencia para conectar con las fuerzas superiores. Y los pensamientos universales, como se le hicieron a aquellos misioneros, ¿verdad? Como Buda, como Confucio, como Jesús, como Mahatma Gandhi, y todos esos grandes misioneros que han ayudado a la civilización en la cual se manifestaron. Enviados a la tierra que tanta huella han dejado para el beneficio de la humanidad. Y con esto terminamos. Muchas gracias y que disfruten del resto de la tarde en ese paisaje del Yunque.